Niebla olvidada. Capítulo 1. Descenso a las sombras. El grupo de excursionistas, liderado por Jake Nakamura, se internó en el bosque con ánimo aventurero. A su lado, Sarah Fujimoto, una experta en cartografía, trazaba el camino en su mapa. La niebla envolvía el lugar como un velo fantasmal. Sin saberlo, cada paso los acercaba a una verdad aterradora. «Este bosque es diferente», murmuró Tom Lee, el bromista del grupo, mientras la niebla se adentraba en su mente. Fue entonces cuando un grito perforó el aire, y el eco se perdió en la opaca bruma. Capítulo 2. Ecos del olvido. El grito de Maya Chan resonaba aún en los pensamientos de los viajeros. Al girar, notaron que sus recuerdos comenzaban a distorsionarse como un sueño borroso. «Debemos movernos, quedarnos en movimiento», insistió Jake. Sin embargo, una ansia por la tranquilidad los golpeaba con fuerza, como una sed inextinguible por el olvido. Alguien faltaba. «¿Quién falta?», preguntó Sarah. Una pregunta que hizo eco en su mente vacía, mientras la niebla devoraba sus memorias. Capítulo 3. Aliados inciertos. El pánico los llevó a correr, y cada movimiento parecía abrir una puerta a pasados olvidados. Encontraron a Maya, cuya expresión era un cuadro de terror. «No puedo recordar quiénes somos», lloró, aferrándose al abrigo de Tom. Jake recordó un dispositivo que Sarah había mencionado, un localizador de emergencia. Pero lo que no esperaban encontrar en el GPS eran coordenadas que dirigían al corazón del bosque, a un lugar llamado Terreno del Olvido. Capítulo 4. Traiciones en la niebla. El dispositivo no estaba en su mochila. La traición se alzó entre ellos. ¿Quién lo tomó?, exigió Jake, mirando a todos bajo la presión de los recuerdos perdidos. La desconfianza revoloteaba como un espectro, y cada paso los lanzaba al abismo de los secretos. Fue Sarah quien, mirando a Jake, reveló: «Vi a Tom hurgar en tus cosas». La niebla que les rodeaba cobró vida, susurrando traiciones al oído de cada uno. Capítulo 5. Secretos que susurran. Tom se defendió frenéticamente, su mente una madeja confusa de traiciones imaginarias. Encontraron el dispositivo roto, pisoteado sobre la tierra húmeda. La primera traición había sido revelada, pero quedaban otras por descubrir. «Esto no fue un accidente», murmuró Maya con un destello de lucidez. Sin embargo, antes de que pudieran interrogarla, el suelo bajo sus pies se abrió, y Sarah fue tragada por la tierra húmeda de niebla. Capítulo 6. El abismo de tierra. Ateridos por el miedo, Jake y los demás comenzaron a cavar frenéticamente, pero la niebla engullía la escena con voraz indiferencia. Los gritos de Sarah se acercaban y alejaban de sus mentes, un pulso rítmico en el drama de su terror. «Vamos a encontrar otra salida», gritó Tom, proponiendo algo que parecía traición pero que era puro instinto de supervivencia. Ante la incredulidad de Maya, Jake agarró la mano de Tom y comenzaron a correr. Capítulo 7. Refugio en el olvido. El refugio no era lo que aparentaba ser. Una cabaña, cubierta de parra y abandono, emergió entre la bruma. Encontraron a Sarah en la entrada, cubierta de tierra, sus ojos llenos de historias que no podía contar. En una esquina de la cabaña, descubrieron un antiguo diario cubierto de polvo. Sus páginas narraban sucesos que resonaban con extraña familiaridad. Tenían un nuevo objetivo: descubrir quién había habitado este lugar al borde del olvido. Capítulo 8. Palabras de ayer. Mientras leían el diario, un estremecimiento los recorrió. Narraba la historia de un grupo de excursionistas atrapados por una niebla con hambre de emociones humanas. Jake cerró bruscamente el libro, y la cabaña tembló. «Estamos repitiendo sus pasos», murmuró Maya, apuntando a una entrada donde estaba escrito su propio nombre. Lo que una vez fue un refugio, ahora se sentía como una tumba. El ruido de pisadas en la niebla tenía un sonido familiar y siniestro. Capítulo 9. Visitas del pasado. Entre el siseo de la niebla, un rostro conocido surgió. Era Kevin Tanaka, un amigo que creían perdido hacía mucho tiempo. «No estáis solos», dijo, pero su tono generaba más inquietud que consuelo. «Este es el destino de los que se internan demasiado», añadió antes de que su figura se desdibujara en el aire. Estaba claro que el bosque jugaba con sus mentes,
desenterrando memorias y secretos que deberían haber permanecido enterrados. Capítulo 10. Mentiras que libera la mente. Con Kevin desaparecido, la desesperación los ancló al terreno. Jake comprendió que su atracción al bosque había nacido de los deseos inconclusos que cada uno ocultaba. Tom confesó haber visto a alguien manipulando el GPS la noche anterior, pero su mente era un caleidoscopio de falsos recuerdos. Antes de poder esclarecer más, la cabaña se sacudió de nuevo, sus paredes crujientes cerrándose como mandíbulas hambrientas. Capítulo 11. La red de la niebla. La cabaña los vomitó de vuelta al embrujo de la niebla. Jake se aferraba a su cordura, su razón desgarrada en una maraña de traiciones y amistades partidas. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas crueles. Sin embargo, a cada paso, el bosque les devolvía a su centro, jugando con sus anhelos de escape. Fue entonces cuando Maya recordó el nombre, Ethan Wong, el hombre que construyó la cabaña. Capítulo 12. Ecos de traición. Ethan había sido un experto en ilusiones según el diario. Convertir los sueños en pesadillas, y la niebla en un embudo de almas. Pero nadie conocía su verdadero propósito hasta que las palabras finales del diario revelaron: para escapar, uno debe traicionar al otro. El odio y la esperanza se mezclaron mientras las miradas se cruzaban, cada uno contemplando lo que estarían dispuestos a traicionar para sobrevivir. El sonido de ramas rompiéndose los alarmó, alguien más estaba cerca. Capítulo 13. Una sombra entre nosotros. La niebla se dividió revelando una figura con capucha. En sus manos, un relicario que parecía absorber la misma esencia de la neblina. Era un anciano de expresión cavernosa. Había estado observando, esperando. El relicario es la llave, dijo, y esto añadió una ansiedad latente al grupo. Sin embargo, antes de que pudieran indagar más, el anciano susurró el nombre de uno de ellos, y la niebla respondió con un rugido aterrador. Capítulo 14. El precio del relicario. Sara se adelantó, codiciando lo que el hombre ofrecía. Pero cuando extendió la mano hacia el relicario, las sombras de la niebla la envolvieron. En ese momento, un oscuro conocimiento se abrió en su mente, una traición que todos temían pero nadie había reconocido. No es quien lo tome, sino quien esté dispuesto a pagar el precio, dijo el anciano y desapareció, dejando el aire cargado de preguntas insondables. Capítulo 15. Bruma y traición. Desposeídos de su guía, cada elección parecía un esbozo de traición. Jake se enfrentó a Tom, señalando sus fallos, desenterrando viejas heridas de cuando ambos competían por el afecto de Sarah. Mientras Maya intentaba reconciliar las emociones, el bosque respondió con mayor violencia, las ramas y susurros acechándolos. Fue entonces cuando Sarah anunció con lágrimas que lo recordaba todo, incluido el motivo por el que habían llegado allí. Capítulo 16. Conspiraciones del alma. Vinimos al bosque por nuestra propia insensatez, sollozó Sarah, revelando que cada uno tenía un deseo oculto. La niebla era un reflejo de su propia oscuridad interior y un camino que prometía aquello que más añoraban en el mundo. A medida que las verdades se desvelaban, la niebla misma reveló un portal hecho de sombras. Sin embargo, solo uno podría cruzar y, para hacerlo, debían elegir al traidor entre ellos. Capítulo 17. La decisión final. Las sombras del pasado se tejieron alrededor de sus conciencias, mientras especulaban sobre el destino que los aguardaba. Maya hizo una propuesta devastadora: si elegimos mal, todos quedaremos atrapados para siempre. Jake sintió la presión sobre sus hombros cuando los dedos de una mano fantasmal oprimieron su garganta, ofreciendo visiones de libertad en la traición. Finalmente, un acuerdo silencioso giró en torno a Tom, demasiado afectado por los repetidos ataques fantasmales. Capítulo 18. El cruzar del traidor. Con respiraciones entrecortadas, Tom se adelantó. Sujetó el relicario, su expresión distorsionada entre resignación y redención. Prométeme que si fallo, protegerás a los demás, le pidió a Jake. Cuando el portal abrazó a Tom, la niebla convergió en un torbellino, devorando sus memorias y usando su traición como ofrenda. La figura de Tom desapareció al otro lado, pero no había garantía de si había fallado o no. Capítulo 19. El rescate en la oscuridad. El bosque se rasgó como un telón, dejando ver un rastro de libertad más allá de sus límites.
Maya y Sarah avanzaron detrás de Jake, el resplandor del destino en sus pasos. Tom confió en nosotros, y no podemos fallarle, dijo Jake, su voz un ancla en la tempestad del miedo. Entonces, la figura del anciano regresó, y con un gesto, la niebla se disolvió lentamente, revelando. Capítulo 20, Libertad y olvido. La ciudad surgió ante ellos con un esplendor liberador. Sin embargo, cuando se voltearon, el bosque había desaparecido. En silencio miraron hacia el cielo manchado de nubes. Sabían que la conexión con Tom persistiría, pero era un precio que habían aceptado. Con promesas hechas y secretos desvelados, el grupo se alejaba del bosque que todo lo olvidaba, el silencio de la niebla replicando dulcemente en sus corazones mientras empezaban a recordar quiénes eran realmente. El guardián del bosque desolado. Capítulo 1. La llegada al bosque. En un verano sofocante, 4 amigos se adentraron en el bosque desolado: Mark Tanaka, Clara Yamada, Peter Wong y Sarah Kim. Querían huir de la rutina citadina y pasar un fin de semana de desconexión. Mientras caminaban entre los árboles centenarios, Clara se detuvo al notar una figura sombría que desapareció en la penumbra. «¿Viste eso?», susurró, pero los demás rieron, pensando que era su imaginación. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca los abandonó. Llegaron a un claro y montaron el campamento. Peter, siempre el curioso del grupo, avistó unas huellas enormes en la tierra. «Esto no puede ser de un animal común», afirmó. Mark, escéptico, las desechó como una broma de algún bromista local. Mientras el sol desaparecía, la atmósfera se llenaba de un silencio inquietante. Al caer la noche, una sombra cruzó el claro y el sonido de ramas quebrándose los paralizó. Algo o alguien estaba ahí. Capítulo 2. El primer encuentro. La noche oscureció más allá de lo normal. Una fogata tímida era su única defensa contra el abismo negro que los rodeaba. «Debe ser alguien queriendo asustarnos», razonó suavemente Sarah. Sin embargo, cuando un aullido profundo resonó por el bosque, los chistes se acabaron. Mark decidió inspeccionar y se adentró en la espesura. Tras unos minutos tensos, regresó pálido. «No estamos solos. Hay algo grande allá afuera», afirmó con seriedad, su mirada desencajada. Súbitamente, una figura sombría emergió entre las sombras, dejando a los amigos sin aliento. Sin mediar palabra, desapareció otra vez, pero no antes de dejar caer una nota en el suelo. Clara, armándose de valor, la recogió. «No vuelvan. No pertenecerán a este bosque», leyó en voz alta. Todos intercambiaron miradas de miedo, pero antes de discutir, un ruido ensordecedor captó su atención, dejando el argumento en el aire. Capítulo 3. Secretos en las sombras. Desesperados, intentaron mantener la calma. «Volvamos al pueblo», sugirió Peter, pero cuando intentaron seguir su rastro de regreso, las marcas habían desaparecido. La tensión crecía cuando encontraron símbolos extraños tallados en los árboles, algunos aún goteando resina fresca como si los hubieran hecho hace minutos. «Estamos atrapados», dijo Clara consternada, «y alguien quiere que lo sepamos». De repente, uno de los sacos emitió un tono metálico. Curiosos, encontraron un viejo amuleto envuelto en una tela ajada. «¿De dónde salió esto?», preguntó Sarah, sus ojos fijos en el artefacto, que reflejaba una luz inexplicable. Ninguno lo había visto antes. Inmersos en discusiones, comenzaron a culparse unos a otros por cada evento extraño del día. Fue Sarah quien, a pesar del miedo que emanaba de sus amigos, propuso averiguar más, pero antes de que pudieran responder, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del corazón del bosque, suplicante y desesperado, resonando en sus mentes y dejando incertidumbre en el polvo de la noche. Perdidos en el bosque del olvido. Capítulo 1. Los primeros ecos. Alicia y Mark Young cruzaban el antiguo sendero del bosque del olvido. Un desvío durante su excursión los había llevado a perderse en un tramo inexplorado. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos, divisaron una cabaña en la distancia. La estructura de madera chirriante se destacaba contra el telón de árboles altos y sombras caprichosas del anochecer. «Tenemos que entrar», dijo Mark, sosteniendo la linterna con mano temblorosa. Alicia asintió,
sabiendo que el frío de la noche traería consigo al menos otro escalofrío inevitable. La puerta cedió con un gemido prolongado. El olor a moho y papel viejo los envolvió de inmediato. En la estancia principal, encontraron un álbum de fotos abierto sobre una mesa. Las imágenes mostraban rostros sonrientes, sus recuerdos ahora desvanecidos. ¿Quiénes son?, preguntó Alicia, pasándose una mano por el cabello oscuro. Mark se encogió de hombros, pero una fotografía captó su atención. Una mujer con un vestido antiguo, contemplando el horizonte del bosque. Al volver a cerrar la puerta, un tono lúgubre de golpes resonó desde el exterior. Alicia y Mark se miraron, las preguntas no respondidas y el miedo comenzando a formar una alianza silenciosa entre ellos. De pronto, un susurro apenas audible resonó en la habitación, como arrastrado por un viento intangible. La linterna parpadeó. A medida que la oscuridad se cerraba, una figura se vislumbró en la ventana, desencadenando un sudor frío sobre sus frentes. ¿Quién más acechaba en el bosque, y qué secretos podrían desenterrar juntos? Mientras las preguntas colgaban en el aire, un golpe más fuerte hizo que los hermanos se paralizaran. Capítulo 2. Bajo la superficie. Mark se acercó lentamente a la ventana. La figura desapareció justo cuando alcanzó la cortina. No había rastro alguno en el patio trasero, más que una bruma pálida que serpenteaba entre los troncos de los árboles. Debemos seguir explorando el interior, insistió Alicia, intentando recuperar el control de la situación. Con cautela, los hermanos avanzaron por el pasillo. Los tablones crujieron como si desafiaran cada paso. Entraron en un cuarto que parecía ser un estudio. Una máquina de escribir antigua se posaba firme sobre un escritorio cubierto de polvo. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, reflexionó Mark. Al revisar un cajón, Alicia tiró de un pequeño diario. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras escritas en tinta pálida aún podían leerse. La cabaña guarda recuerdos. No todos pueden regresar, decía una entrada enigmática de hace décadas. El aire en la cabaña pareció volverse más denso. Alicia se sentó junto a la ventana, contemplando la oscuridad mientras el silencio envolvía la habitación. Pero algo más llamó su atención, un murmullo sutil pero presente. Mark, creo que hay algo más aquí, dijo ella con un susurro alarmado. De repente, un grito desgarrador rompió el aire desde algún lugar del bosque, helando la sangre de los hermanos. ¿Estaba realmente deshabitada esa cabaña, o algo mucho más siniestro despertaba bajo la superficie? Justo cuando iban a hablar de nuevo, el suelo bajo sus pies vibró como si la casa misma cobrara vida, acabando con la aparente calma que buscaban. Capítulo 3. La traición del silencio. Los hermanos se miraron, el estruendo aún resonaba en sus oídos. El aire se había vuelto sofocante, tan pesado que aplastaba las respuestas que aún no encontraban. Marcó el momento un crujido más, esta vez proveniente del suelo de madera. «Tenemos que salir de aquí», ordenó Mark, su voz reflejando escalofríos que no podían controlar. Pero cuando se movieron hacia la salida, un destello golpeó la visión periférica de Alicia. Dentro de una pequeña urna sobre la repisa había un anillo familiar, uno que pertenecía a su madre desaparecida años atrás. Sus manos temblaron hasta que lo alcanzó. «Esto no tiene sentido», dijo, sintiendo el brote de lágrimas que resistía soltar. «Entonces, ¿por qué estaba aquí?», preguntó Mark, explorando su propia confusión. Aquella cayena que no tenía respuesta añadió un peso nuevo en sus corazones. Pero la tregua del silencio se rompió de improviso al cerrar demasiado fuerte la repisa. Un panel oculto se deslizó revelando cartas antiguas y documentos sellados. De repente, encontraron sus propios nombres en un sobre en la cima, para Alicia y Mark, cuando llegue el momento. Quedaron paralizados y en estado de shock. Una pregunta prevalecía: ¿cómo sabían sus nombres? Antes de poder escudriñar en esa revelación, un grito insistente emergió desde las paredes como arañazos, seguido de un golpe abrupto en la puerta de entrada. Alguien, o algo afuera, exigía ser letalmente reconocido. Los hermanos se miraron, decididos, y supieron que quedarse estáticos solo los llevaba a un desenlace que no podían permitir. Capítulo 4. Aliados o enemigos. La puerta se abrió antes de que pudieran decidir, dejando entrar una figura encapuchada.
Un joven de cabellos oscuros y rostro angustiado se paró frente a ellos. Su respiración entrecortada golpeaba el aire con fuerza. «Fuera de aquí antes de que sea demasiado tarde», exclamó con desesperación. «¿Quién eres?», preguntó Alicia, sujetando con fuerza el anillo de su madre. «Soy James Lane», respondió. «He estado aquí, he visto lo que pasa». Justo cuando su voz se desvanecía, se oyó un ruido más fuerte, como si alguien estuviera forzando su entrada por una ventana trasera. Sabían que las respuestas tenían que esperar. Retrocediendo, James parecía experimentado en percibir la inminente amenaza. «La cabaña es una trampa», dijo James, «una celada que mantiene vivos los secretos y oculta a aquellos que buscan lo prohibido». Alicia percibió la sinceridad en sus ojos, pero el entorno ardía en suspenso soplado en sus oídos. En ese momento, Mark decidió. «Necesitamos trabajar juntos para salir», dijo, entrelazando su mirada con la del recién llegado. «Pero las alianzas forzadas traen consigo un desgaste incendiario». Mientras se preparaban para escapar, se oyó un nuevo ruido, el crujir desde una habitación contigua. Los lugares nunca seguros, los enemigos nunca claros, y las murallas del bosque oscurecían plazos que una vez parecían irredentos. Con James a su lado, los hermanos se vieron atrapados dentro de una historia mucho más compleja de lo que inicialmente creyeron. Capítulo 5. Revelaciones inesperadas. El grupo avanzó con cautela a través del angosto corredor. Cada paso era un reto para no desatar el ecosistema perturbador de la cabaña. Mientras exploraban la sala adyacente, encontraron más fotografías esparcidas. James recogió una en particular. En ella, aparecía un hombre junto a una mujer y una niña pequeña. El hombre de la foto tenía un misterioso parecido con él. «Ese es mi padre», dijo James, con la voz quebrada. «Nunca supe la verdad detrás de su desaparición hasta que llegué aquí». De repente, cada secreto previamente enterrado afloró como ecos resonantes en la cabaña. En las paredes comenzaron a aparecer sombras danzantes, dibujadas por la escasa luz que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. «¿Podría ser que todos estamos conectados con este lugar?», preguntó Mark, tocando el marco de la ventana. Pero antes de poder racionalizar aquella noción, un frenético golpeteo surgió desde el exterior, acompañado por un susurro creciente que nadie podía ignorar. Invadió sus oídos hasta dejarles el corazón azorado, como si el alma del bosque intentara hablarles. «No somos bienvenidos aquí», murmuró Alicia. «Y sin embargo, aquí guardan nuestra historia, nuestras derrotas». El momento cambió, lleno de un simbolismo intangible más fuerte de lo que sus palabras podían dilucidar. Con sus sentidos en vilo, descubrieron una puerta secreta que descendía hacia la oscuridad. Conscientes de que lo que encontraran podría traicionar el frágil equilibrio de la realidad que conocían, los tres se enfrentaron a la niebla hacia abajo, sabiendo que sus destinos acabarían inevitablemente unidos allí. Capítulo 6. Enfrentamientos siniestros. Los viejos peldaños chirriaron bajo su peso, impulsando una sensación de vulnerabilidad. La humedad del sótano pendía densa en el aire a medida que descendían. Una vez abajo, las sombras se arrepienten y el misterio reclama territorios prohibidos que congelan el juicio y las acciones. Las paredes estaban forradas de recortes de periódicos amarillentos que hablaban de desapariciones en el área, forjando un mosaico de secretos de décadas. Alicia detuvo su mirada en una nota que hablaba de un rescate fallido, familia completa desaparecida en el bosque, no se encontraron rastros. «Esto es terrible», dijo Alicia, clavando la vista en el papel. «Está claro que esta cabaña tiene mucho más que contar, y poco parece bueno». Mark señaló hacia una vieja radio al otro lado de la sala. Estaba encendida, aunque no había electricidad en la cabaña. Emitía un zumbido incesante que llenaba el espacio. «Esto no tiene sentido, pero de alguna manera resuena con todo lo que hemos visto», dijo Mark. Entonces, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo. Corrieron todas las luces, dejándolos en penumbra total. Justo cuando intentaban orientarse, una sombra enorme atravesó la pared del fondo, danzando hasta solidificarse con una forma humana. «No están solos, nunca lo han estado», escupió la figura con una voz etérea. El descubrimiento de esa presencia sobrenatural fue una advertencia asfixiante de que el tiempo se agotaba.
Movidos por la necesidad de sobrevivir, se lanzaron hacia la salida, pero la cabaña no los dejaría ir tan fácilmente. Con el clímax cada vez más próximo y las sombras afilando sus límites, la tensión se expandió hasta invadir cada rincón. Asterisco asterisco sombras del bosque oscuro asterisco asterisco. Asterisco asterisco capítulo 1, la llegada asterisco asterisco. La familia Hogwarts llegaba a su nueva casa al borde del bosque, un lugar alejado y rodeado de secretos centenarios. Matthew, el padre, miró la construcción antigua con esperanzas renovadas. Su esposa, Isabella, y sus dos hijos mayores, Isen y Claire, intercambiaron miradas de emoción y aprensión. Al caer la noche, sombras comenzaron a deslizarse entre los árboles, distorsionándose bajo la luz lunar. Claire sintió un escalofrío, pero Isen se burló de ella, diciendo que solo eran imaginaciones. Sin embargo, cuando el reloj marcó medianoche, un susurro frío recorrió la sala y la familia sintió que no estaban solos. Asterisco asterisco capítulo 2, el primer contacto asterisco asterisco. Esa misma noche, mientras Isabella inspeccionaba la cocina, un golpe seco resonó en la puerta del sótano. Matthew intentó calmar sus nervios, pero un presentimiento oscuro le apretaba el pecho. Quizás solo el viento, pensó, aunque sabía que no había viento. Al abrir la puerta del sótano, un aire gélido le envolvió, y vio que una sombra sinuosa se alejaba de él, desapareciendo en las sombras de la noche. Algo no estaba solo observándolos, sino que también implementaba un plan, uno mucho más macabro que lo que pudieran imaginar. Asterisco asterisco capítulo 3, espías en la noche asterisco asterisco. La mañana llegó con una atmósfera tensa. Durante el desayuno, Matthew decidió investigar más sobre los antiguos dueños de la casa. En el pueblo cercano, descubrió que en esa casa había ocurrido una tragedia hacía décadas. La misma noche de su regreso, Matthew compartió sus hallazgos con Isabella, quien sintió un terror indescriptible. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un crujido en la escalera detuvo su conversación. Al mirar, encontraron unas marcas extrañas en la baranda, como si unas garras invisibles las hubieran rasgado. ¿Qué acechaba realmente en ese bosque? Asterisco asterisco capítulo 4, tras los pasos de la sombra asterisco asterisco. Isen, intrigado pero desafiante, decidió tomar acción por su cuenta. Con una linterna en mano, se adentró en el bosque tras las sombras. Al llegar a un claro, la linterna parpadeó y apagó, dejándolo en completa oscuridad. Se escucharon risas infantiles que se desvanecían en el aire, pero nunca vio a los dueños de esas voces. De repente, un destello le permitió ver que estaba rodeado por las sombras. Desesperado, trató de correr de regreso a casa, tropezando y cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, las sombras lo rodearon por completo, cerrándose sobre él. Asterisco asterisco capítulo 5, entre dos mundos asterisco asterisco. Al amanecer, Isen despertó en el umbral del bosque sin recordar cómo había llegado ahí. Asustado y confundido, regresó a casa para compartir lo que había experimentado. Isabella, al escuchar su relato, lo abrazó con fuerza. «Estamos enfrentando algo más allá de nosotros», dijo con voz temblorosa. Aquella noche, decidieron establecer una vigilia. La familia se sentó junta en la sala, viendo la oscuridad crecer entre los árboles. No podían dejar de mirarse, sintiendo que la batalla apenas comenzaba, y en medio del silencio inquieto, una puerta se cerró por sí sola en el piso superior. Asterisco asterisco capítulo 6, la visita del vecino asterisco asterisco. A la mañana siguiente, un vecino del pueblo, Jonathan Lee, se presentó en su puerta. «Sé lo que está pasando», murmuró con un brillo inusual en sus ojos. Jonathan, un hombre enigmático, conocía de historias antiguas del lugar. Según él, los espíritus en el bosque no solo querían asustarlos. «Buscan venganza por algo que sucedió hace mucho», les confesó. No obstante, antes de poder explicar más, un rugido ensordecedor resonó desde el bosque. Algo se acercaba. Jonathan, aterrado, les advirtió que no debían salir de la casa por la noche, aunque supieran que no iba a ser suficiente. Asterisco asterisco capítulo 7, revelaciones siniestras asterisco asterisco. Isabella estaba decidida a descubrir el origen de la maldición. Decidió investigar en la biblioteca local,
encontrando un diario viejo que narraba la historia de una familia que había desaparecido misteriosamente en el bosque. Las páginas descoloridas contaban de traiciones, secretos y un ritual olvidado. Regresó a casa con el diario, pero Matthew estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos. Temía lo que había descubierto sobre los antiguos dueños, pero decidió guardarse parte de la verdad para no alarmar más a su familia. Esa noche, un grito desgarrador los despertó y encontrarlo afuera fue un riesgo que temían tomar. Capítulo 8. Conflictos internos ***. La presión de los eventos sobrenaturales comenzó a desgarrar a la familia. Ethan y Matthew discutían constantemente, culpándose mutuamente por la situación. Claire, aunque asustada, sintió una atracción inexplicable hacia el bosque. Isabella, ansiosa pero determinada, intentaba unir a su familia. Sin embargo, mientras cada uno lidiaba con sus propios demonios, las sombras volvían a acosarlos. Mientras dormían, el susurro constante de voces les envolvía, y al amanecer, encontraron inscripciones en las paredes, nombres de personas que no reconocían, pero que sentían que estaban significativamente conectados con su historia. Capítulo 9. Visiones y verdades ***. Claire comenzó a soñar con una niña desconocida que la guiaba al corazón del bosque. En sus sueños aprendió el idioma de los espíritus y detalles olvidados. Al compartir esto con su familia, las tensiones crecieron. Matthew, sintiéndose cada vez más impotente, confesó que había visto a esas mismas personas en las fotos antiguos habitantes cuya desaparición se había silenciado. Jonathan volvió a aparecer, advirtiéndoles que el próximo paso debía ser con cuidado porque los espíritus solo buscaban justicia. Isabella se dio cuenta de que deshacer la maldición requería enfrentar las sombras cara a cara, una opción que no creían poder eludir. Capítulo 10. Un nuevo aliado ***. En medio del caos, apareció un nuevo aliado, Mei Lin, una experta en fenómenos ocultos, que había llegado al pueblo atraída por la historia. Mei Lin, con calma, les explicó que cada miembro de su familia tenía una conexión única con el bosque. Cada uno debe enfrentar su propio desafío, les advirtió. Sin embargo, el intento de unir a la familia en torno a un objetivo común llevó a más conflictos. Había demasiados secretos y culpas compartidas. Mei Lin prometió ayudar, pero también insistió en que cualquier traidor entre ellos los condenaría. Antes de irse, les entregó un amuleto a cada uno, aunque ninguno sabía realmente qué poder tendría. Capítulo 11. Obstrucciones y conflictos ***. Matthew decidió ir al bosque durante el día, pero las sombras parecían burlarse de la luz del sol, acechándolo a pesar de su fracaso en el intento de mantenerlas alejadas. En casa, Ethan descubrió un pasaje secreto detrás de una estantería, pero antes de explorar, un temblor recorrió la casa, y el piso del cuarto crujió. Todo presagiaba la revelación de algo terrible. El bosque ya no era el único lugar que guardaba peligros. En espera del regreso de Matthew, la familia se enfrentó a la perspectiva de permanecer unida o ver sus lazos quebrarse irreparablemente. Capítulo 12. Ecos del pasado ***. Regresando del bosque, Matthew traía consigo un objeto extraño, una brújula con símbolos grabados. Se convirtió en una obsesión descubrir su uso, creyendo que era clave para resolver el enigma. Isabella, al examinar el diario, encontró una entrada que hablaba de traición que había desencadenado el poder oscuro del bosque. Una nueva pieza se insertaba en el rompecabezas. Una carta reveladora se hallaba en el pasadizo secreto y contenía un secreto de familia que amenazaba con desmoronar su unidad. Justo cuando iban a leerla, una sombra pálida apareció en el umbral. Era una presencia que reconocían, implacable y decidida. Capítulo 13. A la luz de la verdadera traición ***. La sombra era una forma desesperada y etérea de alguien que habría tenido un papel crucial en el pasado. Mei Lin explicó que alguien entre ellos había sido la causa indirecta de lo ocurrido. Cada miembro se cuestionó, y la culpa los invadía como una niebla densa. Aunque no comprendían exactamente lo que ello significaba, los espíritus parecían más agitados que nunca. Ahora, además del peligro sobrenatural, la familia tuvo que enfrentarse a la desconfianza interna. En medio de susurros acusadores,
Cada gesto se veía bajo sospecha, intensificando el pánico grupal en el cual alguien anhelaba dar el golpe final. Capítulo 14. Pruebas críticas ***. Conforme se acercaba la noche, Mei Lin convocó a una sesión para enfrentar a los espíritus y buscar sus demandas. Durante la sesión, visiones violentas se presentaron ante ellos, llenas de gritos y clamor de venganza. La verdad se lanzó sobre ellos como un torbellino, una venganza por traición vinculada con un antiguo antepasado de los Hwangwufkem que había roto un pacto con los seres del bosque. El impacto de la revelación fue paralizante. Las sombras empezaron a atraer a cada uno, mientras la brújula que Matthew poseía giraba descontroladamente marcando un camino incierto hacia el caos. Capítulo 15. Los secretos del sótano ***. La brújula llevó a Matthew al sótano, imbuido por una fuerza que no podía comprender. Allí, oculto tras un muro falso, halló un altar rodeado de objetos ritualísticos. Isabella, al descubrir su ubicación, corrió para detenerlo, sabiendo que los espíritus estaban exigiendo una ofrenda. La familia se enteró irrumpiendo en el sótano, y entre ellos el caos se respiraba en el aire. Los espíritus querían su venganza, deseaban el sacrificio de una vida o todos perecerían. El dilema era absoluto y mortal. Mientras una fuerza invisible centraba su atención en ellos, una pequeña parte de la familia se planteó ceder. Capítulo 16. La escisión inminente ***. Ante la perspectiva del sacrificio, el miedo y la desesperación se profundizaron. Una oferta se presentó. Un miembro de la familia tenía que traicionar al resto para garantizar su propia libertad. A pesar de los lazos familiares, las acusaciones de traición llevaron a una confrontación dolorosa. Isen y Claire se enfrentaron a sus padres, buscando respuestas y justificaciones que nunca llegaban. Mientras las sombras se congregaban en torno a ellos, el fortalecimiento de antiguas alianzas personales se volvió más crítico que nunca. Sin embargo, el tiempo corría, y las decisiones drásticas eran inminentes. Capítulo 17. El valor del perdón ***. Inesperadamente, Isen tomó el papel del héroe trágico, quien, a pesar de los conflictos, avanzó para negociar con los espíritus. Sus palabras lograron un frágil acuerdo para aplazar la ejecución del sacrificio. Distanciada por las decisiones difíciles, la familia consideró dar el paso más demandante, el perdón. Mei Lin les aseguró que podían romper el ciclo de traición al reconciliarse y enfrentarse a sus errores conscientemente. La tenue luz de redención resonó dentro de sus corazones mientras el amuleto en sus manos se calentaba, revitalizándolos. Uno a uno, proclamaron su unión, pero el precio de libertación aún no era objeto de discusión. Capítulo 18. El último enfrentamiento ***. Guiados por la brújula y las palabras grabadas en la carta, la familia se dirigió hacia un claro en el bosque, un sitio de poder antiguo. Reunidos en círculo, con un propósito unificado, invocaron a las sombras, dispuestos a enfrentar el juicio final. Clara, por primera vez, sintió que algo más fuerte la llenaba, una mezcla de deficiencias perdonadas y libertad. Las sombras se materializaron frente a ellos, emanaban un aura desconsuelo, pero ahora también expectante. La atmósfera vibraba con una energía palpable, mientras que todos comprendieron que la salvación requería no solo enfrentar el pasado, sino también poner en juego sus vidas presentes. Capítulo 19. Sacrificios y redenciones ***. Isabella, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente. «Llévenme a mí», ofreció valientemente. Los espíritus parecieron sorprendidos por este acto de autosacrificio naciente. Sin embargo, Mei Lin intercedió, ahora comprendiendo que la maldición podría ser redimida sin requerir una muerte, sino rehabilitando la confianza mermada en el presente. El amor y el perdón que la familia demostró al convertirse en un conducto celestial exorcizó la venganza primordial que devoraba a las sombras. Cada espíritu liberado exponía dolorosamente sus historias personales, agradecidos por liberarles del olvido oscuro. Capítulo 20. El nuevo amanecer ***. Con la luz del día comenzando a penetrar el bosque, las sombras se desvanecieron, dejándolos con un renovado sentido de vida y esperanza. La familia Hwangwufkem aprendió que el pasado oscuro no definía su futuro. De regreso a casa,
encontraron un jardín floreciente que nunca antes había existido. Mei Lin, antes de despedirse, dejó una última advertencia: nunca olviden lo que aprendieron aquí. La familia prometía seguir adelante, unida en amor y verdad, entendiendo que incluso en las profundidades más sombrías del terror, existían caminos hacia la redención. Las sombras desaparecieron, pero sus enseñanzas perduraron, como el eterno ciclo de luz que aguardaba seguir brillando en sus corazones, hasta iluminar el futuro prometido. *** Senderos de sangre ***. Capítulo 1. Perdidos en la oscuridad ***. Aquel viaje de senderismo había sido idea de Lucas Park, quien pensó que una escapada romántica al corazón del bosque fortalecería su relación con Eva Johnson. La caminata había sido perfecta hasta que tomaron un desvío equivocado. El sol se ocultaba tras las colinas, dejando tras de sí un velo de penumbras. «Estamos perdidos», murmuró Eva con preocupación, su aliento visible en el aire helado de la tarde. «No te preocupes, encontraremos el camino. Solo sigamos este sendero», respondió Lucas, tratando de sonar convincente. Pero sus palabras claqueaban en la fría brisa, despojadas de fe. Cuando el oscuro manto de la noche envolvió el bosque, se vieron obligados a montar su tienda de campaña en un claro improvisado. El silencio ensordecedor del lugar solo era interrumpido por el crujir rítmico de las criaturas nocturnas. Después de una cena escasa, la pareja se acomodó dentro de la tienda. El viento susurraba cuentos olvidados a través de las hojas, pero sus inquietos pensamientos pronto fueron acallados por un sueño inquieto. Fue una madrugada turbadora cuando los despertaron unos pasos pesados, quebrando el silencio. «¿Qué fue eso?», susurró Eva, con el pánico latiendo en su voz. «No lo sé», replicó Lucas, levantándose con cautela. Deslizó la cremallera de la tienda y se asomó para ver. A la escasa luz de la luna, distinguieron huellas ensangrentadas que serpenteaban hacia el interior del bosque. «Lucas», comenzó Eva, pero su voz se apagó cuando un grito desgarrador atravesó la noche. Se miraron aterrados, sabiendo que estaban más adentrados en el bosque de lo que jamás hubiesen querido. Capítulo 2. El rastro esquivo ***. Las huellas conducían a los árboles, desvaneciéndose en la negrura. Lucas y Eva se armaron de valor y linternas, avanzando con precaución. ¿Pero qué demonios ha podido hacer esto?, se preguntó Lucas. Las huellas eran demasiado grandes para ser humanas. El frío cortante les mordía la piel, el aire estaba cargado de un perfume metálico. Sigiloso como una sombra, un sentimiento de ser observados les erizaba la piel. A medida que avanzaban, otro grito resonó en el aire, esta vez más cercano, llenando el bosque de un pavor sepulcral. Eva tropezó y cayó, sus manos deslizándose por un charco frío y viscoso. Al levantar la vista, vio las huellas convertidas en un largo y oscuro reguero. Las luces de sus linternas apenas quebraban la oscuridad, pero pudieron distinguir el contorno de algo que no pertenecía al bosque. «¿Estás viendo eso?», musitó Eva. Ante ellos se erguía una escultura grotesca de ramas y huesos. Una construcción que parecía tener un propósito macabro. «Volvamos a la tienda», instó Lucas con un tono de urgencia. Una risotada demencial resonó entre la maleza antes de que pudieran reaccionar, helándoles la sangre. Cada paso hacia atrás era vigilado por sombras danzarinas en una danza frenética. El regreso fue atravesado con susurros indescifrables desde las copas de los árboles, como testigos de un mal olvidado que recién despertaba. Al llegar a la tienda, Eva se sintió súbitamente mareada. Algo no está bien. Esto no es algo natural. La idea de un peligro sobrenatural comenzó a sembrar sus raíces en su mente, mientras Lucas se esforzaba por armar un plan. Capítulo 3. Revelaciones en penumbra ***. Ambos se sentaron dentro de la tienda, manteniendo sus pensamientos a flote entre la creciente marea del terror. Mantenían la linterna encendida como si fuese un faro en una noche tormentosa. «Quizá alguien está jugándonos una broma macabra», sugirió Lucas, aunque ni él mismo lo creía. Perdidos en la reflexión desordenada, Eva recordó el mapa que había guardado antes de empezar la caminata. Ella lo desdobló, esperando descubrir alguna indicación que les ayudara a identificar su ubicación. «Aquí hay algo», exclamó, señalando unas anotaciones extrañas en los márgenes. «Marcas hechas a mano,
incomprensibles pero llenas de un propósito siniestro. Estudiando el mapa, encontraron un sendero oculto cerca de su posición que conducía al antiguo pueblo abandonado de Kuro. Aunque la aldea había sido anegada por las sombras del tiempo, las leyendas aún murmuraban sobre sucesos inenarrables en sus lares. Podríamos estar cerca de Kuro, reflexionó Lucas. Hay algo en ese lugar que puede explicar esto. Eva asintió, consciente de que era una decisión desesperada. No tuvieron tiempo de discutir más, pues de súbito, un susurro helador traspasó la delgada barrera de la lona de la tienda. No deberías haber venido. Casi derrumbándose de miedo, se aferraron el uno al otro. Allí, en el caprichoso refugio de tela, decidieron que no valía la pena desafiar la oscuridad esta noche. Sin embargo, sabían que la mañana traería un nuevo capítulo de horrores, y una decisión que tendría que enfrentar la luz del día. Capítulo 4. Amanecer de sombra El amanecer llegó incapaz de apaciguar el aura maligna que impregnaba el bosque. Eva fue la primera en salir, sus ojos escudriñando la espesura en busca de respuestas. El aire frío quedó rotundo con un aroma de resignación. Al volver a las huellas, Eva descubrió un detalle aterrador que en la oscuridad había pasado desapercibido. Eran demasiado regulares para pertenecer a una criatura descontrolada. Aquello tenía un propósito. Lucas, deberíamos explorar el sendero al pueblo. A lo mejor encontramos a alguien que nos pueda ayudar, propuso, aferrándose a su curiosidad y al deseo de esclarecer el manto de misterio. Con una decisión temeraria, venturaron por el camino que los llevaría hasta Kuro, arrancando sombras en el rastro de la maleza silvestre. El espesor del bosque avanzaba como si creciera y menguara con ellos. Al acercarse al perímetro del pueblo, las voces del bosque se hicieron unánimes en susurros ininteligibles, resonando en sus mentes con una coherencia inquebrantable. ¿Están esperando? Lo que debió ser un lugar abandonado, germinó en una cúspide de actividad inexplicable. Unos ancianos, de aspecto etéreo, se reunían en torno a un círculo de madera y fuego. Sus movimientos eran lentos y precisos, como si realizasen un ritual ancestral. Uno, cuyos ojos parecían licor de medianoche, se dirigió a ellos: forasteros, habéis despertado el pasado dormido. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? Tanto Lucas como Eva comprendieron, pesarosos, que sus vidas colgaban de un hilo tejido con historias sepultadas. Un susurro en sus corazones les dijo que no estaban listos para lo que seguía. Capítulo 5. El pacto oculto La aldea de Kuro había sido olvidada por el tiempo, pero los ancianos que ahora rodeaban a Lucas y Eva parecían desbordarse con historias inenarrables. Sus miradas, fijas en los jóvenes, no diferenciaban entre lo vivido y lo sobrenatural. «Dejadnos en paz, lo que hagáis aquí no es asunto nuestro», arrebató Lucas, su voz impregnada de desafío y desesperación. No obstante, los ancianos se mantuvieron impasibles. El anciano de mirada penetrante se adelantó, sus palabras fluyeron como un río cargado de presagios. Nuestro deber es proteger este lugar de aquellos que llegan sin entender. Vosotros habéis traído con vosotros una oscuridad que no comprende barreras. Eva tomó la mano de Lucas, sintiendo un frío que no era de este mundo. Los ancianos intensificaron sus acciones dentro del círculo flameante, entonando una letanía que de alguna manera palpitaba con la esencia del bosque. De repente, en medio del cántico, uno de ellos se volvió hacia Lucas y, en un susurro debilitado, le dijo: «No confíes en lo que tus ojos te muestran. Estás aquí por el precio de una vida». La declaración dejó a Lucas tambaleándose bajo el peso de las revelaciones. Cuando intentó exigir más respuestas, un velo de niebla ondeó intercalándose entre ellos y la visión desapareció, dejándolos a merced de la nada. Eva, más confundida y asustada que nunca, solo pudo aferrarse a Lucas. Entendían que la línea entre traición y redención era igual de nítida y engañosa que la neblina que los envolvía. Atrapados en un juego que nunca quisieron jugar, sabían que cualquier intento de huida solo acercaría más la oscuridad a sus pies. Tendrían que enfrentarse a ella, pero nadie les había dicho cómo. Capítulo 6. Silencio sepulcral La niebla era densa, alejada de ser un fenómeno meteorológico, con conciencia propia. Natasha y Lucas se sintieron como dos piezas más del ajedrez del bosque.
Tenemos que volver, murmuró Eva, manteniendo el miedo a raya. Consiguieron apartarse del perímetro de Kuro y regresar al claro donde habían dejado su mochila. A cada paso, el silencio se hacía más majestuoso, coagulando en una presión invisible. De regreso al campamento, un extraño zumbido comenzó a vibrar a su alrededor, acentuando cada pequeño sonido que emitían. Al principio descartaron el ruido, pero en conversación con el eco se hizo más persistente, lacerante e imposible de ignorar. Lucas, hastiado de sentirse como un ratón en un laberinto, alzó la voz con un temblor de frustración: «Ya basta. ¿Qué quieren de nosotros?». El zumbido se transformó en carcajada, una voz gutural que susurraba desde todo lugar y ninguno. «Solo toman el lugar que les corresponde. La noche revelará lo que el alma desea ocultar». La oscuridad que proyectaban las copas de los árboles devoraba cada intención de esperanza. Lucas comprendió que su pregunta no había sido más que un grito en el vacío, sin respuesta que darle consuelo. Eva intentó reprimir unos sollozos que amenazaban con tomar control. Solamente podían pensar luego que su única elección era seguir desandando pasos, acorralados en una realidad que rehusaba darles respiro. Al menos, hasta que decidieran enfrentar el verdadero misterio detrás de Kuro. Sus corazones entendieron al unísono que la clave residía en el dolor compendio en una traición incrustada y reconocida por una figura inesperada mucho más cercana de lo que jamás habían sospechado. *** Capítulo 7. La relación rota ***. El camino de regreso al campamento era interminable. El sendero parecía prolongarse, como si el bosque conspirara para perderlos aún más en sus entrañas. Sin embargo, al fin alcanzaron su campamento. Allí, un espectáculo inquietante los recibió. La tienda estaba destrozada y las pertenencias esparcidas por el suelo. El terror los inundó, no solo por el caos físico, sino por las huellas profundas que proclaman una danza macabra. Eva se adelantó para recoger una foto que había sido lacerada, su imagen desgarrada por algo con garras. Era la única foto de su madre, que había muerto cuando ella aún era niña. Esto es algo personal», susurró, su voz quebrada bajo el peso del descubrimiento. Lucas, instintivamente, intentó consolarla: «Sea lo que sea que está jugando con nosotros, se irá. Lo superaremos juntos». Pero sus palabras cayeron sobre pensamientos, pues el verdadero peso del momento residía clandestinamente. Eva retrocedió, observando con nuevos ojos a Lucas. Algo se erguía sin nombre entre ellos, cual sombra largamente negada. Todo había cambiado. La traición no era tangible, no se reflejaba en palabras, sino en el aire entre los dos. Detrás de la calma que él aparentaba, se hallaba el silencio oscuro del que siempre desconfió. «Lucas, ¿qué sabes que yo no?», la pregunta salió inevitable. Un latido de duda fluctuó en su interior, afilándose con la sospecha angustiosa que se negaba a perecer. El grito de la naturaleza llenó el vacío de la pausa apresada, una llamada que demandaba justicia por las historias sin contar. Y a pesar del sudor frío resbalando por sus rostros, Eva sabía que solo comenzaba a entender la verdadera dimensión de su traición.